Lo más difícil de llegar a estar contagiado de COVID creo que es contagiar a alguien de mi familia, contagiar a las personas que están esperándome en casa. Creo que sería lo más difícil, saber que por haberme contagiado yo, contagié a alguien de mi núcleo familiar. Obviamente uno tiene todas las precauciones siempre que llega a trabajar y cuando está en la calle, pero creo que eso sería lo más difícil. Mi nombre es Pedro Estupiñán, soy médico general, superviso una sala de aplicación de medicamentos para pacientes inmunosuprimidos, con cáncer, anemia, población de riesgo y con medicamentos de alto costo. ¿Qué es lo más difícil de estar contagiado de COVID-19? Principalmente es que es una enfermedad que inicialmente algunos considerábamos que era simple y llanamente una gripa, que pensábamos que iba a ser como la H1N1, que eh, tenía una población específica de riesgo y que si vos no tenías esas condiciones estabas bien, muy bien. Una enfermedad rápidamente progresiva con un deterioro respiratorio importante, que descompensa las enfermedades de base. Entonces, la gran dificultad del COVID-19 es que el estar contagiado te va a implicar estar aislado de todo el mundo, no vas a poder tener contacto con nadie, y que si te complicas vas a tener que pasar por una serie de procedimientos bastante invasivos en muchos sentidos y tratando de verificar todos los componentes de tu cuerpo. Algunos médicos estábamos tranquilos, pensábamos en, bueno, hipertensos, diabéticos, personas mayores de 65 años. Hasta que sucedió el primer caso de médico en Colombia que fallece, que fue una persona muy joven, cuya principal patología era un hipotiroidismo sin ninguna alteración y que nos fue mostrando que si bien uno puede no tener un diagnóstico, uno se puede complicar por las enfermedades que tiene. Tanto que, por ejemplo, yo como médico sé que estoy con una obesidad y una diabetes en fases iniciales, entre comillas, y que si no me cuido me puedo descompensar muy fácilmente y que mi vida también está en riesgo atendiendo pacientes, que si yo me llego a enfermar, me llego a infectar, eh, es casi lanzar una moneda al aire. No sé qué tan bien voy a salir librado de eso si me contamino, por ejemplo. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Manuel Estupiñán, anestesiólogo, y voy a comentarles algo que me pidieron que hiciera en un video. Me pidieron que expresara como qué es lo más difícil de contagiarse o de estar contagiado con el COVID-19. Obviamente llegar a morir, nadie quiere morirse, no sé. Y menos morirse de la forma triste y aislada en la que se mueren los pacientes COVID. Ya he tenido varios pacientes que he tenido que ver fallecer con las múltiples complicaciones orgánicas, pulmonares, hepáticas, donde sea que se manifiesten. Morir en el aislamiento, morir separado de la familia, no se pueden visitar, no puede estar nadie cerca de ellos. Ventilados, invadidos, intubados, catéteres, sondas por todos lados. Pronados, ventilación en prono, y con todas las complicaciones que el virus trae. También de lo más importante y de lo peor que puede pasar cuando uno se contagia es que así uno no muera, uno lleva el virus a otras personas que son más frágiles y que sí pueden morir, sean familiares o no sean familiares nuestras, que pueden fallecer o pueden complicarse o pueden sufrir por nuestra culpa, por nuestro contagio. Una persona que está asintomática puede contagiar a todo el mundo. O sea, realmente no tiene síntomas, entonces la gente baja la guardia, no sabe que esa persona tiene la infección
y por tanto puede no tener cuidado. Entonces, creo que es muchísimo más grave que una persona que tose o que uno ve que está enferma, porque el asintomático puede ir por ahí sin tener ninguna precaución y contagiar a todas las personas que estén en contacto con él o con ella. O sea, si se rasca un ojo, si tose, si se molesta la nariz, si pues, se come algo y tiene contacto con las secreciones y después coge a alguien más o pone la mano en una superficie, no necesariamente tiene que toser o estornudar, sino que sus secreciones las va dejando por ahí y eso puede hacer que se contagien a otras personas. Entonces pueden ser miles de personas, pues no sé, muchísimas personas. ¿Cuántas personas puede contagiar a un paciente infectado? La pregunta del millón. Uno habla de proporciones. 2.5 pacientes, 1.5 personas por paciente. Pero es un virus que tiene una alta eficiencia. El gran problema de este virus es que cuando vos te das cuenta que ya estás enfermo, pasaste días, casi 2 semanas, en las que pudiste haber transmitido el virus a cualquier persona sin saberlo, porque estás asintomático. Ese es el grande problema. Uno mira, por ejemplo, que diferentes sitios están tomando la temperatura y verificando frecuentemente si tienes síntomas, pero realmente hay un periodo de hasta 14 días en los que puedes estar transmitiendo la infección sin sentir mayor problema que como una sensación de fatiga y de ahogo. Ese es el gran problema del COVID. O sea, nosotros, para poder controlarlo de alguna manera, la idea no es ni siquiera buscar personas con síntomas, sino precisamente encontrar los contactos de esas personas que tienen síntomas para evitar que estén dispersas en las ciudades, en instituciones, en empresas, pudiendo transmitir la infección a más gente. Ese es un gran problema, un gran problema. Mucha gente andó por ahí sin síntomas y cuando se dieron cuenta habían pasado por muchos lados y contaminado a mucha gente. ¿Cuántos pacientes pueden llegar a contagiarse? Un paciente COVID positivo, ¿cuántos pacientes puede llegar a contagiar? Lo óptimo es que el nivel de contagios esté por debajo de 1. Es para el óptimo para reducir la expansión de este virus. Pero hay un caso bien conocido, el famoso caso 31 en Corea, en Seúl, una señora que se paseó por 2 poblaciones diferentes, entre Seúl y la capital surcoreana, y se habla de que contagió aproximadamente a 1.000 personas, 1.000 personas contagiadas por ella. El uso del tapabocas y el distanciamiento son primordiales porque van a evitar que tú contagies a otra persona siendo tú asintomático o pues en el caso de que tengas algún síntoma, pero además vas a evitar contagiarte en el caso de que no lo estés. Es importante, no cuesta mucho, es una barrera de las secreciones de la otra persona que salgan, ¿cierto? Se van a quedar en el tapabocas y las secreciones de otra persona se quedan en su tapabocas y no me van a entrar a mí. Si bien el virus pues no anda por ahí en el aire, sino que se transporta por gotas y por aerosol, en el caso cuando hay pues aerosolización, puede caer en una superficie y uno se puede contagiar. Entonces, si uno está lejos de la otra persona y la otra persona está contagiada, pues estoy lejos, las gotas van a caer, no van a superar una distancia de 1,5 metros y no me voy a contagiar. Y si tengo tapabocas, las que estuvieron aerosolizadas, pues no las voy a inhalar. Es práctico. Y lavarse las manos y el ejercicio de no tocar las superficies es práctico precisamente para eso, para no recoger esas gotas que caen de una persona que está contagiada. El tapabocas como medida defensiva ha
pasado por múltiples criterios en la medicina en el último año, en lo que va de este año. Inicialmente, cuando todo el mundo se volcó a comprar tapabocas y los médicos tuvimos miedo de quedarnos precisamente sin tapabocas, sobre todo los N95, al punto de escuchar gobernantes diciendo que no iban a exportar sus mascarillas N95, las iban a dejar para su país. A luego encontrar la efectividad no para prevenir que me ingrese el virus a mí. El tapabocas yo no me lo pongo por mí, el tapabocas me lo pongo para proteger a la otra persona. Entonces, ¿en qué funciona el tapabocas? En que todos tengamos tapabocas y respetemos una distancia, porque entenderán que el tapabocas, si bien va a filtrar una gran cantidad de partículas, no las va a filtrar todas, van a haber muchas. Entonces, estar en espacios abiertos a distancia de 2 metros de otra persona va a ayudar muchísimo. Muy congruente con la posición de la alta efectividad, la alta eficiencia del virus, en el sentido en el que la otra persona que todavía no tiene síntomas, que está en ese periodo de 15 días donde no tiene síntomas, está transmitiendo el virus. Entonces, no te debes confiar de ver a una persona que no está enferma para decir, listo, entonces, como no está enferma, yo me quito el tapabocas. Entonces, ese distanciamiento social es importante, tanto que algunos hemos optado por no estar con nuestras personas amadas. ¿Por qué? Porque como somos médicos sabemos que estamos contaminados o que nos podemos contaminar muchas veces en las pequeñas cosas. Porque es que cuando nosotros vemos un paciente COVID, te colocas una máscara completa, full face, que te cubre la cara, con los montones de filtros, te colocas todo este parafernalia que tenemos nosotros acá y dices, listo, estoy cubierto, me protejo. Pero cuando vas a comer, olvidarte de lavarte las manos, bajarte el tapabocas para hablar con tu compañero de confianza, echar un chiste, relajarte a muy cercana distancia, facilita. Como médico muchas veces me pregunto si fallo en las pequeñas cosas, en dónde como, con quién como. Tienen que entender que en medio de un turno nosotros almorzamos y nos toca separarnos, ni siquiera es almorzar con los compañeros, es usted vaya por allá, yo como acá, lejos, distanciadito. Porque justamente para almorzar uno se baja el tapabocas y está comiendo y habrán los que quieran conversar. O sea, tan importante es eso. Es la mejor opción que tenemos ahorita, mantener un poco de distancia social en tapabocas. Que mucha gente se queja de, tapabocas, me ahogo. Nosotros lo utilizamos 8 horas en un turno seguidos, sin quitárnoslos. Algunas mascarillas N95 completamente pegadas, lacerándonos, raspándonos, con gafas empañadas. Entonces, sí, es difícil, pero es algo que tiene que hacerse, es la mejor opción. ¿Qué le digo yo a la gente que cree que esto es que es una falsa pandemia? Que los muertos y las UCI no están llenas de pacientes falsos, que las narraciones de los compañeros médicos que han estado en las UCIs a cargo de los pacientes es aterradora. La narración de los compañeros que han estado en otras partes del mundo y aquí mismo en Colombia y que han vivido de cerca en las UCIs la tragedia, no es mentira. Y si esto es una mentira, pues es una mentira bien hecha y es una mentira muy elaborada que ha implicado enfermar y matar a muchas personas. Así que les diría que así fuera una mentira, es mejor cuidarse, y que así fuera una mentira que no lo es, hay que lavarse las manos, hay que ponerse tapabocas, hay que mantener la distancia, hay que tratar de no estar en sitios donde haya mucha gente, porque yo no quisiera que esta mentira, entre comillas, me infectara y matara a mi familia. Para la gente que cree que es falso lo de la pandemia, que esto no existe, que esto es una invención de los medios, de los gobiernos, de las entidades, de los laboratorios, de los grupos científicos, de los médicos, lo que se les pueda ocurrir en su imaginario. Les cuento que es real. No estoy en Colombia, estoy fuera de Colombia, estoy radicado en Santiago de Chile.
Hace un par de semanas aquí también llegó a especularse sobre la veracidad de la pandemia. La gente que no tiene conocimiento, no sé con cuáles intereses oscuros vienen a hablar de lo que no conocen. Y ahora que lo ven, ahora que se ve que la gente efectivamente está falleciendo, que los ventiladores todos están copados, que la gente está enfermándose y está muriendo por este mal, por esta infección, por este virus. Ahora están entendiendo los resultados y las consecuencias de las medidas que no se tomaron antes. Por eso la importancia de mantener el distanciamiento social, el aislamiento, mantener la cuarentena, quedarse guardados. Si no es por ustedes, háganlo por un bien común, por sentido común, por amor al de al lado, a sus familiares, a sus papás, a sus abuelos, a sus hijos. Los niños no son exentos. Ayer tuve que intubar y invadir un par de pacientes y jóvenes. Estoy viendo jóvenes, menores de 40 años, igual, infectados y complicados en ventilación mecánica, que si no se mueren, efectivamente puede que no se mueran, pero porque hay ventiladores para ellos. Pero en el momento en que ya no tengamos ventiladores, que estamos en ese punto decidiendo si ventilamos a un joven, tenemos que desconectar a un viejo. Y eso es lo que va a garantizar que el joven viva. ¿Y por qué mejor no evitar que el joven se infecte y que esté en su casa y se le da el ventilador a quien no tuvo otro chance más que infectarse? Eso es la importancia del aislamiento, la importancia de usar los tapabocas, los cubrebocas. Te disminuye en más del 95% la probabilidad de ser contagiado. Hay que usarlos. No es un juego, no es un capricho, no es antojadizo, ni de los médicos ni de las comunidades científicas. Por último, sobre las especulaciones acerca de los falsos diagnósticos de COVID que se dice en Colombia que se está dando por cuenta de los médicos, argumentando que si ganan, que si tienen algún beneficio por hacer estos diagnósticos o por hospitalizar pacientes con COVID. Les cuento que primero los lineamientos para el diagnóstico del paciente o para el manejo del paciente, por el encasillamiento de los pacientes, sean sospechosos, probables o confirmados, los da la Organización Mundial de la Salud y está basado en opiniones de comités de expertos. No, eso no es porque se le ocurra a uno o a otro. Todo esto está diseñado para tratar de evitar que todos estos pacientes que pudiesen tener la enfermedad lleguen a expandirla, a regarla y a contagiar a muchas más personas, que puedan aumentar la tasa de mortalidad asociada a su tasa de contagios. Entonces, créanme que para el médico no hay nada más engorroso y desagradable que tener que manejar un paciente COVID positivo. No es agradable, no es bueno tener un paciente con diagnóstico de COVID. Entonces, para el médico no es bueno estar haciendo diagnósticos de COVID, porque un diagnóstico o una sospecha, el manejo de un paciente con sospecha implica ponernos 8.000 utensilios, elementos de protección personal que son incómodos, que lastiman. Yo tengo la nariz pelada de la máscara, de estar usando la máscara, la cara marcada de las otras máscaras, las gafas no se ven, es incómodo, nos somete a más riesgo, el riesgo de error, de fallo en los procedimientos es mucho mayor. Para mí como anestesiólogo, poner una anestesia regional con todos los elementos de protección personal es súper engorroso y desagradable, pero lo tengo que hacer para evitar contagiarme y evitar llevar el virus a mi familia y a otras personas. Entonces hay que sacarse esa idea de la cabeza. No es antojadizo de los médicos el enrolar a un paciente como sospecha, como probable o como diagnóstico de COVID. Es según los lineamientos de la OMS, basado en opiniones de expertos, que se debe hacer así para proteger al resto de la población. Yo lo repito, ser acusado de montar un cartel para el COVID, ser acusado
de lucrarse con la muerte o con enfermar a un paciente. Yo creo que ningún médico se metió a esto pensando en voy a matar a alguien, voy a colocarle este diagnóstico, o que estamos ocultando nuestras negligencias médicas en el COVID. Yo no creo que la negligencia médica llegue a matar 25.000 pacientes, o que infle una población tan grande como para decir se murió el 6% de una población. La gente tiene que entender que las proporciones en medicina son diferentes a las proporciones estadísticas del cotidiano. Uno, porque es que para nosotros no es un número, no es se me va a morir el 1.5 de mis pacientes. 1.5, atendí 100 pacientes, me va a morir uno. Bien. No, es el paciente que te mira, que busca un alivio en ti. Y estas acusaciones y sentirnos amenazados, sentirnos que cuando uno busca precisamente protegerse, porque uno encuentra un paciente que es sospechoso, porque hay un deterioro respiratorio rápido, un deterioro del estado general rápido, y no estamos hablando de una cosa de semanas, estamos hablando de una cosa de días, de horas. Uno quiere protegerse porque precisamente existe el miedo de que nosotros también nos enfermemos, nos contaminemos y que esta enfermedad termine siendo un caricellazo donde uno no sabe si va a salir adelante o no. ¿Cómo funcionan las estadísticas con los médicos para que nos entiendan por qué es nuestro susto, por qué nos tiene con tanto desazón, tanta tristeza y nos afecta tanto que nos digan mentirosos y que nos digan corruptos? Es que las tasas de proporción en pacientes pueden llegar a ser tan altas como el 14%. Estamos hablando de que de cada 10 pacientes de cierta edad, de 80, 75, con enfermedades, de cada 10 pacientes se me pueden morir 2. Y la verdad es que llegará al punto donde nuestro sistema quede totalmente colapsado, porque a diferencia de las otras enfermedades, porque he escuchado mucho que el cáncer mata más, que mata más un accidente de tránsito. Yo les puedo asegurar que sí, en un día pueden haber 30 muertos por accidente de tránsito en una ciudad, en 7 hospitales, en turnos de 8 horas, en 3 turnos, que haya un muerto en medio de 2 turnos de todos los hospitales. Pero estamos hablando de que en un día dentro de tu hospital se te mueran 10, 14 pacientes por la misma enfermedad, que requieren los mismos insumos, que requieren las mismas cosas, y que nos sobrepasará. Como médico nos va a sobrepasar. Hemos estado los médicos generales que dirán, médico general, ¿qué opina de esto? Nos hemos estado capacitando en uso de ventiladores mecánicos, nos hemos estado capacitando en infusiones, nos hemos estado capacitando en entendimiento de la enfermedad. ¿Por qué? Porque habrá el momento en que también se enferme, se desgaste tanto el personal médico, que nos toque a los médicos generales entrar a laborar ahí como hormiguitas, haciendo colaboración con los especialistas, porque deben entender que no hay suficientes personas para atender una calamidad de este tamaño. Nos ofende que nos digan mentirosos, nos da una desazón terrible. Hoy es un día muy triste para ser médico en Colombia. Pasamos de los aplausos a las amenazas. Así estamos.